Desordenado. No te preocupes, estamos todos acá abocados a lo mismo. Entonces estamos en la mesa, ¿cierto?, de energía. Estamos con la presencia de docentes, investigadores y también de estudiantes que nos acompañan el día de hoy y a quienes la idea es aconsejar, ¿cierto?, aportar, ¿cierto?, en sus investigaciones. Así que vamos a dar inicio, ¿cierto?, presentar a los estudiantes. Ya presentaron a los profesores que están acá, ¿cierto? Contamos con la presencia de Sofía Moon, quien es estudiante de pregrado de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Y también el día de hoy contamos con la presencia de Juan Antonio Sepúlveda, que es estudiante de pregrado de la carrera de Administración Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Como se les dijo anteriormente, van a tener un tiempo, ¿cierto?, para realizar la presentación, ya tanto Sofía como Juan Antonio, y luego de eso viene la sesión de preguntas y comentarios, ya así que les pedimos que puedan tomar nota al respecto. Ay, Ya, vamos a comenzar con Sofía. No sé si estás lista. Sí, estoy lista. ¿Sí? Si puedes compartirnos tu pantalla y escuchar para que corra el tiempo, por favor. Ahí está cargando la presentación. Ahí está en modo. Estamos, Ahí, no sé si se escucha bien. escuchamos, hay un poco de ruido, Sí, de ruido. pero te escuchamos claro y se ve tu presentación. Sigue adelante. Ya. Hola, mi nombre es Sofía Mo, soy estudiante de tercer año de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y todavía no he comenzado con mi tesis y es por eso que en esta instancia voy a abordar más que nada una propuesta de investigación que busca analizar el papel de hidrógeno verde en la transición energética de Chile y considerando tanto como aspectos técnicos como los desafíos estratégicos que presenta su implementación. En un contexto global, se conoce que hay una creciente necesidad de descarbonización en respuesta a la urgencia de mitigar el cambio climático y sus impactos en los ecosistemas. En Chile, el hidrógeno verde aparece como una alternativa clave gracias a el gran potencial renovable del país, con las condiciones adecuadas geográficas, especialmente en el norte por la radiación solar, perdón, y el sur por el viento. Y actualmente se han comprometido con metas como de carbono neutralidad de 2050 y lo que requiere diversificar y descarbonizar nuestra matriz energética. Y esto obliga a implementar nuevos modelos de negocio y tecnologías, así como políticas que ayuden a cumplir este objetivo en un país. Por ejemplo, en el año 2022, que se generó 27,5% de la electricidad con energía solar y eólica, que supera la generación base de carbón, que era 26,5% en esa fecha. Sin embargo, el desarrollo de este recurso implica desafíos técnicos, económicos y políticos que se deben abordarse de manera integral. Entonces, como pregunta de investigación, planteamos en qué medida el desarrollo del hidrógeno verde Chile puede contribuir a una transición energética sustentable, considerando su viabilidad técnica, sus beneficios estratégicos y los desafíos socioambientales que enfrenta. La idea central de esta propuesta es analizar el rol que puede tener el hidrógeno verde en la transición energética del país, no solo como tecnología, sino también como política pública, cómo se está implementando y qué condiciones faltan y qué riesgos o barreras existen para que este cambio sea verdaderamente sustentable.
Entonces, ¿qué es el hidrógeno verde? Este produce a través de la electrólisis del agua, un proceso donde se separa el hidrógeno del oxígeno usando electricidad renovable. Y Chile cuenta con condiciones excepcionales para ello, alta disponibilidad de sol y viento, como habíamos mencionado anteriormente, lo que nos permite producir hidrógeno de forma competitiva. Y esto no solo podría abastecer de demanda interna, sino también posicionar al país como exportador de energía limpia en el futuro. Una de las zonas con mayor potencial para este proyecto son en Atacama y en la región de Magallanes, donde se estima que tendría un costo nivelado de producción más bajo del mundo al año 2030. Luego está el marco político y regulatorio. En el 2020, el gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que busca posicionar Chile como líder mundial en producción, con el objetivo de producir hidrógeno más barato del mundo en las zonas de potencial que mencionamos anteriormente. Y esta estrategia va bien encaminada, pero también enfrenta desafíos importantes como la falta de infraestructura, necesidad de regulación clara, inversión inicial muy alta y una falta de participación de las comunidades y los territorios donde se instalan los proyectos, por lo que se deben aplicar las normativas adecuadas a estas condiciones. Entonces, los desafíos y oportunidades, el hidrógeno verde puede aportar significativamente en la reducción de emisiones, a la vez que genera desarrollo tecnológico y empleo. Sin embargo, también plantea riesgos como los costos actuales que son altos. Hay un desafío especialmente con el transporte, ya que requiere el uso de contenedores y tuberías de alta presión que puede amenazar las comunidades cercanas en caso de algún tipo de fuga o explosión. Por eso se deben aplicar normas como de desempeño ambiental y social que evalúen y gestionen estos riesgos. Y es fundamental evitar esta transición que se construya sin justicia territorial ni inclusión social. En conclusión, Chile tiene una gran oportunidad para liderar la transición energética mediante al hidrógeno verde, pero el éxito dependerá de cómo se equilibren los aspectos técnicos, económicos y sociales. Y mi objetivo a futuro es profundizar esta línea de investigación, integrando el análisis de la sustentabilidad territorial y los mecanismos de gobernanza que permitan esta transición que sea realmente sustentable y justa. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Sofía, por presentarnos tu investigación. Muy interesante, ¿cierto? Y actualizado la temática. Recordamos el título, ¿cierto?, de esta investigación: Hidrógeno verde en Chile, potencial técnico, beneficios, estrategias y desafíos para una transición energética sustentable. A continuación vamos a darle, ¿cierto? Vamos a escuchar, ¿cierto?, la investigación de Juan Antonio Sepúlveda. El título de la investigación es Transición energética y costos asociados. Juan Antonio, si puedes compartir tu presentación, estamos atentas a la investigación. Estaba yo hablando y estaba silenciado, perdón. Ya, mira, hola, primero que nada, saludar a todos y todas, agradecer la instancia de poder hablar de estos temas. Respecto de mi investigación, está en una etapa inicial. Eh, no tengo presentación, pero sí les puedo contar más o menos de qué se trata la inquietud, porque al mismo tiempo estoy haciendo otra presentación para el Eneas, que es de otra cosa. Yo pensé que era solo una lo que iba a hacer, pero me acabo de dar cuenta que no. Así que les voy a compartir más o menos de qué se trata la investigación. Eh, Principalmente tiene que ver con la descarbonización
del sistema eléctrico chileno. Particularmente está enfocado en la región de Ñuble y en la ley de transición energética. Eh, y como dice el nombre de la investigación, los costos asociados que produce o genera en el territorio. Esto desde la baja participación ciudadana que contemplan la instalación de estos proyectos de generación de energía renovable, y también los costos asociados que generan, por ejemplo, la gestión de estas nuevas formas limpias, entre comillas, limpias, digamos, porque igual generan externalidades negativas, particularmente con el tema fotovoltaico, con un boom fotovoltaico que hay en la región de Ñuble y también de la generación eólica. Eh, Como desafío está incluir a las comunidades. Las comunidades actualmente en la región no participan de la elaboración de la estrategia, sino que participan a posteriori. Y eso creemos que afecta directamente la gobernanza ambiental en cuanto a la generación de estos nuevos proyectos de energía limpia, porque afectan a los territorios, pero los territorios no participan en cuanto a la elaboración de la estrategia, no participan tampoco en cuanto a la participación del negocio de esta nueva generación eléctrica, lo cual conlleva que el impacto a nivel regional dificulta precisamente la instalación de estos proyectos y al mismo tiempo hay poca información acerca de cómo participar de los procesos de reclamación ante el servicio de impacto ambiental, considerando de que digamos, el gobierno está impulsando esta transición de energética con objetivos de disminuir, ¿cierto?, la dependencia de eh, la generación de energía, por ejemplo, de- dentro de la región. La ley, el marco regulatorio es... ahí, ¿dónde la tenía? Existe una ley, ¿cierto? De que es la ley de transición energética que fue lanzada hace, a ver, fue lanzada el 2024 y que quiere modernizar los servicios eléctricos, digamos, en cuanto a en la zona. Yo precisamente me estoy enfocando en la región de Ñuble, en cuanto por un lado, a los nuevos parques y también a las líneas de alta tensión y cómo estas son fraccionadas. Digamos, los proyectos son presentados por parte. Se supone que no se puede hacer eso y eso es parte de mi investigación, no sé cómo se hace, pero se está haciendo, se fraccionan, se separan los proyectos, son distintas empresas los que ingresan al SEA. Eh, por ejemplo, mm, los parques entran sin las líneas de alta tensión. Las líneas que conectan unas líneas con las otras también son fraccionadas. Y ese fraccionamiento hace de que el impacto se vea menor, pero en realidad no es menor, sino que solamente se está haciendo por partes precisamente para ajustarse a tal vez, digamos, si entro por una declaración de impacto ambiental o por un estudio de impacto ambiental. Y la declaración de impacto ambiental suele ser más liviana, por decirlo de alguna manera. Y esos son los conflictos que se ven, digamos, en la zona con las organizaciones también, porque todo este proceso de cambio de la matriz energética en la región ha llevado a que la ciudadanía, a través de distintas organizaciones, empiece a oponerse a los parques eólicos, oponerse a los parques fotovoltaicos por los impactos que generan a nivel vial, a nivel visual, a nivel del ecosistema medioambiental, cosas que todavía no, digamos que los estudios, las declaraciones, que son distintos los estudios,
son mucho más laxas, por decirlo de alguna manera. Eso a grandes rasgos, porque eso, digamos, es como que está el proceso de investigación al respecto. Eso. Muchas gracias, Juan Antonio, por contarnos respecto a tu investigación. Agradecemos la participación de ambos estudiantes, ¿cierto? Muchas gracias. Y ahora vamos a proceder, ¿cierto?, con la retroalimentación, las consultas, las preguntas de cada uno de las y los docentes que están presentes en esta mesa, ¿ya? Comentarles, ¿cierto? Recordarles que son 2 minutos para cada uno, así que vamos a comenzar primero con los comentarios y consultas para la presentación de Sofía, ¿ya? Así que vamos a comenzar. No sé si hay algún docente que quiera partir. Tengo el orden a Francisca. Si es que tiene comentarios, consultas para Sofía, por Sí, favor, escuchamos. Muchas gracias. 2 minutitos. súper. Ok, súper interesante las dos investigaciones. Respecto a Sofía, em, solo comentar que entiendo que está en un proceso como inicial y muy interesante que pueda hacerle doble clic a este fenómeno que está sucediendo con el boom del hidrógeno en Chile. Pero sería bueno poder em, hacer doble clic, porque lo que veo en la presentación es que está muy general, muy en términos como más macro, y creo que a nivel macro se ha investigado bastante, como que ya hay mucha información y evidencia, tanto de los impactos como como el tema de la gobernanza, hay propuestas, ¿cierto? Pero creo que faltaría y que sería interesante en el caso de una investigación de tesis, poder hacer doble clic, por ejemplo, en las diferencias territoriales de los hubs propuestos, por ejemplo, de los hubs de desarrollo, por ejemplo, un doble clic en Magallanes o un doble clic en Antofagasta o en ambas y hacer una distinción territorial respecto a las diferencias en términos de gobernanza, en términos de impacto, en términos de soluciones. eh, y también podría distinguirse en cuanto a, por ejemplo, algún grupo de interés en particular en relación al hidrógeno para poder levantarlo, por ejemplo, en cuanto al tema indígena o en cuanto al impacto en quizás las dinámicas como de pobreza energética, eh, sobre, por ejemplo, el uso del agua, ¿cierto? Como para ese tipo de procesos. Eso, como que creo que podría hacerse como ese doble clic y sería interesante, como para no extenderme más. Eh, y tengo que comentar el otro, era 2 minutos para el otro. Para cada Ahí uno. estoy sin cámara, sorry. Ya. De Y momento, respecto a la otra persona, que no recuerdo su nombre, Juan, eh, en Ñuble, hace poco se hizo un estudio sobre la promoción de la infraestructura eléctrica, dado que uno de los grandes problemas que tiene Ñuble es que falta mayores líneas de distribución y de transmisión para que llegue efectivamente la energía y eso tiene un montón de impacto, sobre todo en el posible crecimiento de la demanda que se está proyectando para Ñuble. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, eh, hay una necesidad regional de ese crecimiento a nivel de tanto de materia energética como de infraestructura eléctrica en general, ¿ya? Entonces, igual sería bueno que tomara este estudio que ya está publicado, que se llama Promoción de Infraestructura Eléctrica de Ñuble, para considerarlo dentro de los antecedentes, por un lado. Por otro lado, sería súper interesante que pudiese hacer, porque entiendo que lo mencionó, de tomar efectivamente cómo ha sido este boom, porque es algo que se menciona en este estudio, pero este boom de los
proyectos eólicos, que claro, ingresan por declaración ambiental, pero, y distintas empresas, pero cuando uno empieza a hacer como el totalizado, se empieza a ver efectivamente que hay una serie de impactos como si va sumando proyecto con proyecto con proyecto, ¿cierto? Y dentro de estos impactos que nosotros pudimos levantar en ese estudio, porque lo desarrollamos ahí en el Centro de Energía con otra universidad la Universidad de Concepción de allá, y nos mencionaban que se estaba generando una competencia en el uso del suelo, que de hecho había sido mencionada como crítica para el desarrollo de como los nuevos proyectos que se estaban presentando por parte de diferentes organismos a nivel local, como el gobierno regional, como municipalidades, ¿cierto? Entonces sería interesante poder hacer ese doble clic en cuanto a la competencia del uso del suelo y el crecimiento del desarrollo del parque solar a nivel regional. Eso sería también interesante. Eso podría comentar. Muchas gracias, Francisca, por tus comentarios, retroalimentación para Sofía y también para Juan Antonio. Em, Ahora escuchamos las palabras de la profesora Pamela. Pues muchas gracias. Gracias a ambos por sus presentaciones. Están más o menos, o sea, vinculadas. Ya en primer lugar, para Sofía, es un tema interesante y desafiante de estudiar. Em, Tenía dudas respecto, o sea, tengo algunas dudas respecto a si tienes identificado, porque, como te decía Francisca, el estudio está en probablemente en una etapa de planteamiento, pero no sé si tienes como considerado algún caso, estudiar casos de estudio, estudiar solo Chile o estudiar casos internacionales, por ejemplo. Si es que tienes considerado eso, porque tú propones como estudiar el hidrógeno verde a partir de identificar el potencial de una transición energética sustentable. Entonces ahí en ese sentido no sé si lo piensas hacer o a través de los proyectos que existen o revisando, o sea, proyectos que existen en Chile o revisando proyectos internacionales que te permitan o evaluar cuán sustentable es la implementación de eso o cómo se están pensando, cuán sustentables son esos proyectos. O por otro lado, tu objetivo, tu interés está por hacer una propuesta de cómo sería una implementación de ese tipo de proyecto en transición energética sustentable y cómo, como una de las cosas como súper relevantes de tu investigación, creo, y que tiene que ver con cómo se plantea y después cómo se operacionaliza, es el concepto de transición energética sustentable, cómo lo defines. ¿A qué se refiere? Porque el concepto de sustentabilidad se aplica en varias dimensiones. ¿Es exactamente el concepto de sustentabilidad directamente aplicado a transición energética o tiene algún elemento distintivo cuando hablamos de transición energética? Lo que yo asociado a la transición energética, el concepto que más uso o he reconocido en la literatura es el de transición energética justa. Entonces, no sé si has identificado ese concepto también, sobre todo si es que uno quiere ver como impactos territoriales y en este tipo de investigaciones en que la escala es súper relevante también, porque son proyectos, o en la transición energética, son proyectos que se implementan a escala local, que hay mucho desafío en términos ambientales, económicos, sociales, a escala local, pero que están de alguna manera legitimizados a nivel global porque están acompañando a la transición energética. Entonces, tienen como ese desafío multiescalar también, de que si uno mira estos proyectos articulados a otras escalas, como hacia dónde iría el hidrógeno, qué transición energética realmente está movilizando el hidrógeno, que no está movilizando en Chile, probablemente está movilizando en otros lugares. Entonces, no sé, como tiene hartos desafíos, ahí son como temas que te invito como a darles una vuelta, como si efectivamente tienes casos de estudio en Chile o es a nivel más macro y vas a considerar casos afuera.
cómo piensas esta articulación multiescalar, si solo vas a ver lo que pasa en Chile o en el fondo vas a evaluar hacia afuera y si tu proyecto apunta más a hacer una propuesta o o a evaluar. Y eso, bueno, me imagino que a través del concepto de transición energética sustentable uno identificará categorías de evaluación o variables que uno debiese mirar para poder efectivamente identificar si es que hay una transición energética sustentable asociada a estos proyectos o cuándo es más o menos sustentable. Pero está interesante. Además, si uno habla de sustentabilidad, y como todavía hablas sobre todo de tres dimensiones de la sustentabilidad, hay cosas que tienes que abordar probablemente viendo actores como en el fondo temas sociales, económicos. Hay diferentes tipos de indicadores también, indicadores más cuantitativos, otros más cualitativos, así que yo creo que también acompaño la sugerencia de Francisca de delimitar un poquito también el estudio, como para que sea más fácil abordarlo. Y respecto a Juan Antonio, bueno, también te iba a decir de la existencia de este estudio. Igual me gustaría saber por qué escogiste Ñuble, por qué para ti es interesante Ñuble. Y sí, y lo mismo, como si es que todavía estás pensando en estudiarlo como en abstracto el hecho de la implementación de tecnologías no renovables en los territorios, tecnologías limpias en Ñuble como, como a partir de casos de implementación de tecnología limpia en la región que ya existen y evaluar en el fondo qué ha pasado con las comunidades o identificar proyectos futuros o en el fondo poner en el escenario de que se implementaran tecnologías limpias en los territorios efectivamente y aquí es lo mismo que le decía a Sofía, como la transición energética se legitima a nivel internacional, por lo que significa en función de reducir las emisiones, a veces es un poquito complicado abordarlas. Sin embargo, es importante reconocer que están teniendo impactos territoriales y que ahí justamente vienen las comunidades rurales sobre todo, que están a veces viendo cómo terrenos agrícolas son reemplazados por paneles solares o por eh, energía eólica. Entonces, si piensa, ¿por qué Ñuble? Para ti, ¿por qué Ñuble? Independiente de que sea una región que tiene temas de energía, ¿por qué tienes el interés de esa región en particular? Y si piensas algunos casos de estudio o es solo como más en abstracto, así como si ocurriera, si en el futuro ocurriera o algo así. Eso sería. Muchas gracias. Juan Antonio, Sofía, no sé si quieren responder alguna de las preguntas que planteó la docente. Sí, le doy paso a Sofía primero. Si es que Sofía quiere comentar algo. O sea, lo que pensaba en ver principalmente eran proyectos como que ya instalados acá en Chile y más que nada como que hay varias empresas que son como de fuera del país, por ejemplo, empresas alemanas que están instaladas acá, entonces ver proyectos así como qué es lo que intentan hacer con sus proyectos, o sea, en base a lo que en dónde se instalan y lo que quieran hacer en ese territorio. Muchas Por mi gracias. parte, digamos, el por qué Ñuble, es más que nada porque yo soy de Ñuble. Por lo otro es porque Ñuble tiene una tasa de ruralidad muy alta. Y cómo se está afectando a la comunidad rural con la transición energética, porque es real el impacto que se está produciendo a nivel territorial y aparentemente al estar esta diferenciación de entrada por día o por, digamos, declaración de impacto, por declaración de impacto ambiental por día o por el estudio, perdón. Pasa que la comunidad no participa. Eh, Esto es repetido, si bien es cierto, hace años se están instalando en Ñuble,
las empresas, digamos, no, aparentemente no siguen un marco. ¿Por qué? Porque ellos vienen digamos, a hacer los estudios previos, sus declaraciones, no son estudios de impacto ambiental, sus declaraciones. Primero, no preguntan a los dueños de los predios, llegan, ingresan, no se sabe bien qué proyecto viene o qué proyecto no viene, como que son empresas distintas, las que andan en los últimos 4 años. Yo lo sé porque soy de allá en realidad y soy del campo, donde ellos mayoritariamente no entregan mucha información, sino que solo vienen a recoger información y al momento de preguntarles, la ciudadanía no sabe quiénes son, no sabe qué empresas son, porque son como un conglomerado de empresas, que una empresa tiene otra y así. Eh, se- Hemos visto que son de capitales extranjeros, no sé si en este momento a lo mejor voy a inventar, pero creo que los eólicos son suizos, particularmente en la región. Eh, y va enfocado, digamos, al caso particular de esta nueva extracción sustentable y los efectos que tiene en el cambio de uso de suelo, porque se ha visto afectado también por el tema de las parcelaciones agrícolas. Entonces, esto viene a aumentar aún más el tema del cambio de uso de suelo. Porque si post pandemia el boom de las parcelas agrícolas redujeron bastante las áreas de cultivo, con vocación de cultivo, digamos, este nuevo negocio también viene a afectar y eso claramente en la producción, con una vocación de producción agroalimentaria, va a tener su efecto en el nivel de empleo, por ejemplo, que se va a generar también dentro de la mantención de este nuevo boom, digamos, que trae aparejado no tanta mano de obra. Entonces, desde esa perspectiva está la inquietud de investigar más acerca del tema. Muchas gracias, Juan Antonio, por tus palabras. Ahora damos paso a la docente Mónica Zamora. Por favor, si es que puede aquí contribuir a la investigación, primero de Sofía y luego de Juan Antonio. Hola, gracias por las presentaciones y por la invitación. Bueno, considerando igual las respuestas que acaban de dar, yo igual creo que tenía opiniones parecidas a las que ya comentaron un poco Pamela y Francisca. Para la investigación de Sofía, claro, creo que todavía es un poco, están viendo cómo bajar el tema y en qué enfocarse. Desde el punto de vista técnico, yo puedo comentarte igual que, o sea, por lo menos las opciones que tienes para mirar este problema. También puedes verlo como proyectos solo a gran escala, que si bien no hay ninguno que ya esté implementado, que podría ser como interesante, hay muchos en carpeta, ¿cierto? Y eso es como el grueso de los proyectos y de la potencia pronosticada que se podría instalar. Eh, También hay proyectos más pequeños, de hecho creo que los que existen ahora son bastante pequeñitos, como más de demostración en todo caso, entonces puede que sea un poco sesgado si es que solo te enfocas en eso, o como ver cómo esas dos miradas pueden complementarse de alguna manera para no sacar conclusiones quizás como, entre comillas, como, eh, no sé, sesgadas. Y lo mismo para la transición energética, como mencionaron, hay varios de estos proyectos que probablemente no generen hidrógeno para consumo nacional, ¿cierto? Que son para exportación. Y ahí cuando tú hablas de transición, quizás es interesante tener esa perspectiva también de qué transición estás hablando, una transición de Chile, la transición global, la transición en qué contexto, ¿verdad? O qué alcance, y también de qué sector, como solo para producción energética genérica o para algún sector en particular, no sé, como transporte o qué sé yo, tratar de fijarse en eso. Y por último, tú mencionaste igual un tema que creo que es el más complejo desde el punto de vista técnico y que no está completamente solucionado y hay una diversidad de cosas dando vuelta, ideas, que es el tema del almacenamiento y transporte, ¿cierto? Y también los derivados que creo que mencionó Francisca. Acá hay como que está el hidrógeno, pero hay un montón de otras cosas extras. Está esta cuestión de que van a haber unos estanques gigantes, van a ver si es que hay cañerías gigantes, van a haber un movimiento, ¿cierto?, de barcos muy, muy alto si es que se hace de esa manera. Y por otro lado va a haber un consumo de agua, va a haber como productos derivados como hidrógeno, ¿cierto? O que sea transporte en otros tipos de fluidos como amoníaco, etcétera. Entonces, están todas esas cosas adicionales al hidrógeno que también son muy relevantes. Entonces, como igual puedes incorporar todo eso, que creo que es algo
que en general no se está mirando tanto, en general nos miramos como en el número de potencia y cantidad de hidrógeno y se nos olvida que hay otras muchas cosas en esa planta de hidrógeno que van a existir. Em, Así que creo que eso en general, como todas esas ideas pueden quizás ayudarte a como definir cómo enfocarlo. Y te dejaría como un poco la pregunta, quizás para, como pensando como el resultado de tu estudio, ¿a quién quieres que le sirva? Como quizás con eso poder guiarte, como qué pregunta, quién se está haciendo esa pregunta que quieres responder, para pensar como desde ese punto de vista, como cómo podrías enfocarte mejor. Y para Juan Antonio, también muy interesante este tema. Yo también soy de Ñuble originalmente. Y claro, veo ahí que ya tienes bastante información adelantada. No entiendo muy bien el enfoque del estudio, si va a ser como levantar información para generar un estado actual como del arte, un panorama como de visión como compleja, crítica, o si es que vas a también evaluar diferentes modelos de gestión comunitaria o cosas así como cómo incentivar esa participación ciudadana que dices que no existe, como no entiendo bien si va a ser una mirada o la otra. Y bueno, creo que, claro, ahí ya dieron hartas ideas útiles, como el tema del conflicto con el suelo, ¿cierto? Empleo. Lo que sería quizás interesante es también tener em, como, como poder anticipar qué otras cosas pueden pasar a futuro, ¿verdad? Porque, claro, ahora hay solar y eólico, pero bueno, como en el tema de Sofía, también podría haber hidrógeno, podría haber cosas con la electromovilidad u otras tecnologías. ¿Cómo te puedes anticipar con esas otras futuras tecnologías para incluirlas también en este análisis? Eh, y, y eso, te dejaría también como un poco la misma pregunta de Sofía, de ¿a quién le sirve esto? Como a quién quisieras tú informar con esto para poder también darle una bajada más como aplicada y ver el resultado que quieres informar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Sofía, Juan Antonio, tenemos tiempo todavía, así que pueden responder a las consultas de las docentes en este caso. Sofía. Yo todavía estoy como en una etapa muy inicial, entonces por eso como que no tengo nada muy específico, pero, pero sí, como que las preguntas que realizó, sí, lo tengo que considerar más adelante. Muchas gracias. Por mi parte también estoy en una etapa muy inicial, pero de momento va enfocado más a levantar información en cuanto al estado del arte en el que se encuentra hoy. Con los tomadores de decisión y los promotores de toda esta agenda y también la ciudadanía, digamos, generar esa instancia, digamos, o describirla o presentar alguna metodología que pueda precisamente que se comuniquen entre sí, porque pareciera ser que no es importante hoy, digamos, dentro de la estrategia del cambio de la matriz energética pareciera ser no relevante la opinión del territorio y creemos que eso no está bien. Y muchas gracias, sí, porque voy a incluir todas las cositas que me han ido diciendo para ir acotando la investigación. Muchas gracias, Juan Antonio. Tenemos un tiempito extra si alguna docente quiere hacer algún otro comentario, consulta, las escuchamos. No, yo creo como que en general que busquen, lo mejor los comentarios van como en la dirección de que vayan generando más especificidad en lo que quieren realizar, como por ejemplo, definir, no sé, en el caso de Ñuble, qué tipo de proyecto, ¿es cualquier tecnología limpia o es un proyecto en particular? Porque probablemente paneles o eólicos o otro tipo de tecnología tienen desafíos distintos, implicaciones para la comunidad distintos. eh, También qué proyecto voy a evaluar en términos de hidrógeno verde también puede tener como temas distintos porque si hablamos de sustentabilidad depende mucho del territorio o qué fase de la producción
voy a estudiar, si voy a estudiar todo o solo una parte de la producción, como no sé, hasta dónde voy a mirar, cuál es el alcance del proyecto que estoy proponiendo en términos temporales, espaciales, temáticos, eso es como importante. Y acotar al máximo esos conceptos claves, por ejemplo, ya la transición energética sustentable es tremendo. Entonces, ver en el fondo cómo lo voy a entender en el marco de mi proyecto, cómo entiendo la tecnología limpia en el marco de mi proyecto, porque después eso sirve para hacer esta bajada más operacional de lo que están pensando hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como es súper buena lo que les decía Mónica de a quién quieren reportar o a quién quieren, a quién quieren proveerle información o cómo se imaginan que esto que están levantando va a servir. Y eso también se vincula con lo que genera el interés por un tema, po. Como el interés por contribuir a las comunidades rurales o por contribuir a los tomadores de decisiones o contribuir a los territorios, pero en el fondo eso también me permite ir delimitando en la medida en que en esta etapa delimitan, se hace más fácil hacer la tesis después. Eso es. Eso es importante. Y leer, pues leer harto. Si al final cuando uno está planteando un problema, lo que más tiene que hacer es leer para poder Mm. identificar. ¿Y ustedes las tesis es de pregrado? ¿De qué pregrado son? ¿En qué carrera? ¿De qué carreras son? Yo Yo, soy estu- de Ingeniería Recursos Naturales Renovables. Ya. yo estudio administración pública. Ah, ya. Bueno, eso también va delimitando la tesis. Como para dónde va el énfasis. ¿Algún otro comentario, reflexión que quieran hacer las docentes? Yo muy cortito respecto al tema de Ñuble, que sería interesante también, obviamente yo entiendo que si eres de la zona y ves el cambio de tienes ese como sentimiento de, como de que frustración un poco por no ver que se está llevando a cabo un proceso como equilibrado y que considere efectivamente la opinión de las personas que habitan el territorio. Ahora, como desde la investigación hay que intentar como ponerse un paso más atrás y Mm. no sesgar el estudio a un lado, sino poder recoger efectivamente todas las voces y considerar también los elementos normativos que rigen los avances, digamos, de las energías renovables, porque todo esto está súper regulado, independiente si esa regulación genera impactos, pero el hecho, por ejemplo, de que las empresas vayan a mirar y quizás no le preguntan a nadie en una primera etapa, es porque no lo pide la regulación necesariamente, ¿cachai? Y quizás hacen tratos directos con los dueños de los campos, que yo he visto en estos estudios que y leyendo hartas declaraciones de impacto ambiental, ellos lo que hacen es ir a hacer trato directo con el dueño del terreno y arrendárselo. Y muchas personas, por el tema de que los campos no están siendo tan productivos, prefieren arrendarlos que cultivarlos. Y hay un problema, pero no es algo que se haga sin el consentimiento de los dueños de la tierra, ¿sí? Porque es una propiedad privada. Y también tiene que ver con cómo funciona eh, como la tierra en Chile y la privatización, ¿cierto? Como de los territorios. Entonces ahí también poder ir un pasito más atrás como, y mirarlo como con toda la complejidad, ¿cachai? Eh, sin intentar como sesgar o posicionar a lo que son las empresas como quienes dañan y lo que son los habitantes como quienes sufren, sino como ok, tenemos distintos escenarios y tenemos personas que son parte de esos lugares y que también están como siendo partícipes de este avance, pero
quizás no pensando directamente en lo que pueda generar en la seguridad alimentaria, por ejemplo, el arrendar su campo, porque no están viendo que el de allá también lo está arrendando y el de allá y el de allá y el de allá, y que eso en el macro puede generar un problema de seguridad alimentaria, que de hecho entiendo que está diagnosticado a nivel institucional, más como del gobierno regional, que se está viendo eso como un peligro ya latente. Entonces ahí en ese sentido te recomiendo que puedas también, como parte de tu levantamiento, poder hacer una búsqueda efectivamente de los proyectos de menores a 9 megas, que son los que entiendo que no tienen que pasar por, o sea, que requieren solamente declaraciones de impacto, y poder leerlas, meterte el servicio de evaluación de impacto ambiental a la página, y ahí está todo, así como los pasos, el detalle técnico de qué implican los proyectos, los IXARA, que son como el informe consolidado de distintas opiniones de los servicios que evalúan estos proyectos, incluyendo las voces como de las gobernanzas locales, ¿cierto? Como municipalidades, gobiernos regionales. Y ahí aparecen también ciertas opiniones sobre proyectos que, por ejemplo, quedaron detenidos. Entonces podrías hacer una distinción entre proyectos aprobados, proyectos desaprobados y proyectos demorados, y ver qué es efectivamente lo que ha caracterizado cada proceso y si han incluido o no como voluntariamente participaciones, porque hay algunas empresas que sí las incluyen. Entonces también ahí como para dar la cuota como más de investigación, poder hacer esas búsquedas y poder levantar específicamente todas las voces que a veces son más complejas de lo que uno inicialmente ve. Así que eso podría ser mi último comentario respecto a la Gracias, muchas gracias. Muchas Súper. gracias a todas, a todos también acá los presentes, a los docentes, también a los estudiantes por su investigación. También comentar que dentro de la mesa de energía tenemos la presencia de Leonora, quien es también miembro del comité organizador y está aquí como oyente. Em, Quisiéramos pedirle si es que pueden prender sus cámaras para poder tomar una fotografía de la mesa de energía. Ya, denme un segundito. Creo que está la foto. Denme un segundito, disculpen. Ya, a la 1, a las 2 y a las 3. Creo que está. Se ven muy bonitos. Muchas gracias a todos por su participación. Reiteramos, ¿cierto?, los agradecimientos a todos por su tiempo, comentarios, ¿cierto?, por participar en estas instancias de reflexión que contribuyen también al diálogo en los procesos de investigación de la y los estudiantes. Muchas gracias a la docente Pamela Smith, Mónica Zamora, ¿cierto?, y Francisca Herrera, y también a los estudiantes, en este caso, a Sofía Moon y Juan Antonio Sepúlveda, y también a nuestro equipo eh, de organización responsable también de que todo esto sea posible, a Josefa y Leonora. Muchas, muchas gracias, de verdad. Esperamos que puedan volver a participar de estas instancias. Eh, Así que vamos a dar cierre también a esta sesión.